A mí me gustaría, porque me parece que el tema que estamos tratando hoy es un tema muy interesante, que no se habla mucho, que yo personalmente he visto que se está divulgando muchísimo más. Además, nosotros que venimos de Estados Unidos, sí que veo que ahí el tema de psicodélicos se está llevando mucho más al Estado, al gobierno, a legalizarlo en algunos estados, sustancias. Pero a mí me gustaría que volvamos un poco atrás y al primer concepto de todo para que la gente pueda entender el contexto global. ¿Cómo se define una droga? O sea, ¿qué es la droga? Muy buena pregunta y muy necesaria, porque la gente tiene una idea un poco distorsionada, ¿no? Realmente una droga no es más que cualquier molécula o cualquier sustancia que tiene una acción directa sobre los neuroreceptores de las neuronas de nuestro sistema nervioso central, es decir, del cerebro, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, cualquier sustancia que tiene una acción directa sobre las neuronas del cerebro se considera una sustancia psicoactiva. Y una sustancia psicoactiva es un sinónimo de droga. Al final es lo mismo. Depende también a qué definición atendamos. Las drogas pueden tener una definición más amplia o más estrecha, ¿no? Por ejemplo, si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, vamos a encontrarnos que drogas es prácticamente cualquier cosa, cualquier sustancia que se utilice en una profesión, prácticamente. O sea, un pintor puede llamar droga a la pintura, ¿no? Un farmacéutico llamaría droga a los fármacos, ¿no? Al final, esa definición es muy amplia. Si vamos acotando un poco más las definiciones más habituales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas y tal, encontramos que droga pues ya se empieza a hablar ya de sustancia con una actividad farmacológica. Lo que pasa es que no definen que la actividad farmacológica sea a nivel del cerebro, lo cual quiere decir que una droga, por estas definiciones, se entendería que son cualquier fármaco que encuentras en una farmacia. Si nos vamos a la definición que yo considero más correcta a día de hoy, una droga, como os he dicho anteriormente, es una sustancia psicoactiva. Es decir, son cualquier sustancia que tiene efecto sobre las neuronas del cerebro. Y, al final, y sobre todo, que este efecto produce un cambio en los procesos de percepción, de cognición, o sea, de pensamiento, de emoción o de comportamiento. Es decir, que al final los cambios que cualquier consumo de estas sustancias generan un cambio pues, en cómo sentimos las cosas, en cómo pensamos, en cómo actuamos y bueno, este tipo de procesos cognitivos, ¿no? Al final, y en cómo nos sentimos, ¿no? Las sensaciones, las emociones, ¿no? Entonces, por esta última definición, que yo considero la más correcta, drogas son sustancias que a día de hoy pues, son tanto las sustancias legales como las sustancias que hemos decidido ilegalizar, ¿no? Y esto es un poco lo que os comentaba anteriormente. Considero que al final no deberíamos llamar las drogas ilegales, deberíamos llamarlas drogas ilegalizadas, porque en la naturaleza no existen moléculas que sean ilegales, ¿no? De hecho, muchas drogas son más antiguas que la existencia del propio ser humano, ¿no? Somos nosotros los que hemos llegado aquí y hemos dicho, pues hemos decidido que vamos a prohibir esto, por las razones que sean, ¿no? Que si queréis luego hablamos de eso, porque es verdad que ahí tampoco hay una buena base científica, ¿no? Pese a lo que la gente se piensa. Pero sustancias tanto legales como ilegalizadas se considerarían drogas. De hecho, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, la cafeína es una droga, las benzodiazepinas que se venden en farmacias como ansiolíticos son drogas. Todas las sustancias psicoactivas son drogas, no solo las ilegales, ¿no? Y eso es algo que deberíamos, como sociedad, empezar a entender bien, porque tenemos un problema cuando consideramos que las drogas tienen unos riesgos, son muy peligrosas, tal, pero el alcohol y el tabaco y tal, bueno, eso no son drogas, tal, no. Al final todos son drogas, y eso no es malo. Es decir, que una sustancia es una droga no implica que sea una cosa mala, implica que tiene riesgos. Pero puede ser muy útil a nivel terapéutico. De hecho, bueno, la mayoría de las drogas que a día de hoy son ilegales tuvieron un uso médico en el pasado. Y es muy curioso, la gente no lo sabe esto, ¿no? Sí, Dice, ahora hablaremos de eso bien porque eso me parece muy interesante, toda la parte terapéutica y de investigación que hubo hace años, que fue modificándose durante el tiempo, pero que ahora parece ser que algunas sustancias vuelven a tener una relevancia en la sociedad. Claro, a mí me gustaría que explicases un poco, porque he visto que en tu canal como que tienes una forma de categorizar todo el tema de las sustancias, ¿no? ¿Cómo se llama? La rueda de las drogas. La rueda de las drogas. La rueda de las drogas, que lo pondremos por ahí en el episodio para que lo veáis también. ¿En qué consiste vosotros. esto? Esto categorizas los diferentes tipos de drogas que hay, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poquito en qué consisten? Sí, mira, esto es un modelo. A ver, para que nos entendamos, al final, para entender un mundo tan heterogéneo como es el de las drogas, porque la gente piensa que las drogas como, no, la droga no. Las drogas son una familia enorme de sustancias, con efectos muy diferentes. Al final, todas tienen en común eso, que actúan sobre las neuronas del cerebro, cambian nuestra percepción, nuestra cognición y nuestras emociones y forma de actuar, pero
Eso es la única cosa que tienen en común. Todo lo demás es diferente. Hay gases, hay líquidos, hay cosas que ya os digo que están ilegalizadas, otras que son legales, hay sustancias que son muy peligrosas, otras que no lo son tanto, sustancias que tienen dosis muy elevadas, sustancias que son activas, dosis muy bajas. Entonces, para clasificarlas necesitamos un modelo, ¿no? Entonces, existe un modelo que creó un señor inglés, que se llama Mark Adley, bastante recientemente, que se llama la rueda de las drogas. Es un modelo en el cual todas las sustancias se dividen en base a sus efectos y a sus riesgos, porque al final los efectos y los riesgos están unidos. Todas las drogas, ya sean legales o ilegales, todas tienen riesgos. Ahora bien, también tienen usos, también tienen efectos. Y esto también me gusta que quede muy claro, porque al final, cuando hablamos de drogas, a veces hablamos demasiado de riesgos y nos olvidamos de que si la gente las consume es por algo, porque algo aportan, ¿no? Otra cosa es que el balance beneficio-riesgo pues compense, ¿no? Y en muchos casos no compensa y se producen consumos problemáticos, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado. La rueda de las drogas habla de 7 categorías diferentes, ¿no? Que son las categorías de drogas estimulantes, drogas depresoras, drogas psicodélicas, drogas empatógenas, drogas disociativas, drogas cannabinoides y drogas opioides. Esas 7 categorías de efectos dividirían prácticamente todas las drogas que conocemos a día de hoy. De hecho, bueno, yo tuve la suerte de que esta rueda de las drogas, que se creó originalmente en inglés por este señor, me dijo este señor, oye, tú como persona especializada en drogas, en mundo hispano y tal, ¿te gustaría ser quien traduzca mi rueda de las drogas? Y dije, pues por supuesto. Entonces, a día de hoy, si os metéis en la página web de drugswheel.com, os podéis descargar este modelo, que es muy bonito, además muy visual, divide estas sustancias en esas 7 categorías, pero además incluye información acerca de cuáles son esos efectos, cuáles son esos riesgos que tiene cada categoría, cuáles son las sustancias clásicas de cada categoría y cuáles son las nuevas que están surgiendo, porque hay un fenómeno de nuevas drogas que surgen todos los años en el mercado, que son muy difíciles de conocer porque son letrujas y nombres impronunciables, 25 y embome, 3 alfa PVP, o sea, son cosas como más complicadas de entender, ¿no? De dónde vienen, y en esta rueda de las drogas están incluidas, ¿no? Entonces podemos saber qué efectos y qué riesgos tienen estas sustancias simplemente mirando esa rueda, ¿no? Pues si os metéis ahí, os descargáis la rueda y veis la rueda, las hay en muchos idiomas, pues la que está en castellano pues tiene ahí tiene mi nombre para que la gente que encuentre algún fallo, alguna errata, me puede escribir y decirme, oye, que esto está mal. Claro. Pues yo creo que podríamos ir un poco como ahondando en cada uno de estos grupos, sobre todo yo creo que los que más nos interesan pueden ser los psicodélicos. Entonces, si puedes empezar explicando un poco qué son los psicodélicos, cuál es su origen, en qué consisten, para la gente que no tenga ni idea de qué es esto. Pues los psicodélicos son sustancias que antiguamente conocíamos como sustancias alucinógenas, que tienen la particularidad de que inducen estados alterados de conciencia muy profundos, fundamentalmente en la parte sensorial, en la parte cognitiva y en la parte emocional, es decir, las personas tienen cambios sensoriales muy importantes, ¿no? Sinestesia, ¿no? La mezcla de sentidos, ¿no? Ver un olor, oler un color, ese tipo de cosas, ¿no? También producen cambios muy importantes en la forma en la que percibimos, en la forma en la que pensamos sobre las cosas y la forma en la que sentimos, ¿no? Abren mucho a nivel emocional, producen cambios importantes. Es curioso porque el nombre psicodélico proviene de 2 raíces, ¿no? Que es psique y delos, ¿no? Psique es mente y delos es manifestar. Los psicodélicos, este nombre que lo acuñó un psiquiatra, Humphrey Osmond, en los años 50, hace referencia a este potencial que tienen estas sustancias de abrir nuestra cabeza de alguna forma, ¿no? De manifestar procesos cognitivos que muchas veces son subyacentes y son inconscientes, es decir, mucho de lo que nuestra cabeza hace no es perceptible por nosotros. No sabemos a veces lo que está nuestra cabeza haciendo, lo que está pensando, ¿no? Los psicodélicos permiten que sea visible, ¿no? Ese tipo de procesos, ¿no? Que nos demos cuenta de cosas que tenemos ahí y que no les estamos prestando mucha atención, ¿no? Por eso se llaman sustancias que manifiestan la mente, ¿no? Pero ¿cuáles son exactamente? O sea, drogas que por nombres, ¿cuáles son estos? Perdona, que me meto mucho en estas cosas. No, perfecto. Perfecto, sí. Sí, las sustancias son sustancias como la LSD, ¿vale? La psilocibina, la mescalina, la dimetiltriptamina, que conocemos ahora porque es el principio activo, por ejemplo, de la ayahuasca, la famosa pócima amazónica, ¿no? Pero luego también hay otras sustancias que, sin ser, según la rueda de las drogas, psicodélicos puros, sí que tienen propiedades psicodélicas, ¿no? Por ejemplo, la MDMA, también conocida como éxtasis, es una sustancia que a día de hoy se considera a nivel médico un psicodélico porque forma parte de este renacimiento psicodélico. O, por ejemplo, la ketamina, que según la droga es una sustancia disociativa,
también tiene efectos psicodélicos que la encuadrarían en esa posición, ¿no? de disociativo psicodélico, ¿no? Tienen ese perfil combinado, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de psicodélicos puros, hablamos fundamentalmente de esas sustancias que os he mencionado, ¿no? El LSD, el ácido de toda la vida, la psilocibina de las setas mágicas, DMT. O sea, son los más alucinógenos. Sí, efectivamente. ¿Vale? Y desde un punto de vista de riesgos, ¿cuáles son los mayores riesgos relacionados con este tipo de sustancias? Si hablamos de psicodélicos puros, es verdad que son sustancias con un perfil fisiológico de toxicidad bastante bajo. Es decir, no son sustancias que, por ejemplo, a dosis altas generen una toxicidad importante para el cuerpo. O sea, que no te hacen vomitar. Bueno, vomitar en concreto sí, Vale. pero eso no es porque sean tóxicas, es porque pueden generar una experiencia muy intensa que en muchos casos la persona puede sentir realmente náuseas, ¿no? Vale. O la subida, ¿no? El efecto. Pero, por ejemplo, no tocan apenas la actividad cardiovascular, no tocan apenas la actividad respiratoria, no tocan apenas órganos vitales, ¿no? Como puede ser el hígado, como puede ser el cerebro, a nivel de neurotoxicidad, quiero decir. O sea, es decir, no producen toxicidades que sean relevantes en el cuerpo. Entonces, a dosis muy altas siguen siendo seguras, no generan problemas de sobredosis, ¿no? Como entiende generalmente la gente que te vayas a morir, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen muchos riesgos cuando se utilizan de forma poco controlada, con poca preparación, fundamentalmente en el plano psicológico. Es decir, pueden generar, cuando una persona, por ejemplo, las toma de una forma pues, poco cuidadosa, sin un conocimiento previo, sin una preparación, en un contexto inadecuado, pueden tener lo que se llama un mal viaje, ¿no? Una mala experiencia. Que no necesariamente es el fin del mundo, pero es verdad que puede ser algo que pueda ser traumático para la persona. No siempre lo es, y de hecho casi todos los malos viajes se suelen resolver bien. Es decir, la persona pues tuvo una mala experiencia y ya está. Pero hay algunos que pueden, ser traumáticos. Y luego hay otro perfil muy importante, y este es el principal riesgo que tienen los psicodélicos, y es en personas que tengan enfermedades psiquiátricas latentes, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno psicótico. Una persona que tenga tendencia a la psicosis, que tenga bipolaridad, que tenga esquizofrenia, ese tipo de enfermedades no deberían nunca entrar en contacto con un psicodélico, porque ahí sí que se puede exacerbar el riesgo de que se manifieste un episodio psicótico, ¿no? Vale. Es decir, no te va a generar un psicodélico una psicosis, pero en personas que tienen psicosis latente sí que pueden manifestarla. Eso le pasa también mucho al cannabis. O sea, al cannabis, fundamentalmente en personas muy jóvenes, que a lo mejor no saben todavía si tienen algún tipo de trastorno psicótico, el consumo de cannabis puede hacer que esa psicosis se despierte antes de tiempo, empeorando mucho la prognosis, es decir, la evolución de la enfermedad.